Hola, queridos seguidores del canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a este video. Bar Marduk y el Sinsangu enfrentan una crisis que ha sacudido los cimientos de su relación. Sus sesiones de terapia revelan tensiones profundas y una desconexión emocional que está dando mucho de qué hablar. Todo comenzó tras una pelea explosiva en casa que, según fuentes cercanas, dejó a ambos emocionalmente agotados. Fue entonces cuando, por recomendación de un amigo en común, decidieron acudir a una terapeuta familiar para intentar salvar lo que quedaba de su relación. Pero lo que sucedió dentro de esas cuatro paredes ha salido a la luz y ha dejado a todos boquiabiertos. Según una filtración reciente, durante una de las sesiones, Bar no pudo mantener contacto visual con el cine en ningún momento. La terapeuta, sorprendida por la frialdad del actor, le preguntó directamente, ¿por qué no puedes mirarla a los ojos? A lo que Bar respondió tras un silencio largo y tenso, porque si la miro, recuerdo todo lo que se rompió entre nosotros. Estas palabras impactaron tanto a Elsin que, según el informe, no pudo evitar romper en llanto. No entiendo cómo llegamos a este punto, dijo ella, secándose las lágrimas. Yo también sufrí, pero siempre estuve aquí, luchando. El ambiente en la sala de terapia era tenso, con silencios prolongados y reproches apenas contenidos. En otra sesión, Bar confesó, siento que vivimos en mundos distintos. Ya no la reconozco. No sé quién es la mujer que tengo delante. Esta frase fue un golpe duro para Elsin, quien respondió con voz temblorosa, quizás no me reconoces porque nunca intentaste conocer mis heridas. Los detalles que han salido a la luz son cada vez más intensos. En una de las sesiones finales, Elsin alzó la voz por primera vez, estoy cansada de sentir que todo es culpa mía. Esta relación también te pertenece, Bar. No puedes seguir huyendo. La terapeuta, intentando mediar, pidió a ambos que escribieran una carta con lo que aún admiran del otro. Pero mientras Elsin comenzó a escribir de inmediato, Bar dejó la hoja en blanco. No es que no admire cosas de ti, es que ya no sé cómo expresarlas sin herirte, explicó con voz baja. El informe de la terapia concluye con una observación preocupante. La falta de comunicación emocional y la acumulación de heridas sin sanar han creado una barrera entre ambos que solo podrá superarse si hay compromiso genuino de ambas partes. Al salir de la última sesión, los rumores indican que Elsin no quiso hablar con nadie. Subió sola al coche, con la mirada perdida y los ojos hinchados por el llanto. Bar, en cambio, se quedó unos minutos más dentro del centro de terapia, hablando en voz baja con la terapeuta, como si necesitara comprender algo más, algo que aún no lograba procesar. Un día después, Elsin compartió una frase en su cuenta de redes sociales que volvió a encender las alarmas, sanar no significa quedarte donde te rompieron, sino aprender a irte con el alma en paz. Las interpretaciones no se hicieron esperar. ¿Era esta una despedida silenciosa? ¿Un cierre emocional definitivo? Bar, por su parte, publicó una imagen en blanco y negro en la que se veía el mar desde una colina, acompañado del texto, hay decisiones que no se anuncian, simplemente se toman. Esa publicación fue vista por muchos como una señal de ruptura inminente. Según fuentes cercanas, hubo una conversación privada entre ellos fuera de las sesiones, en la que Elsin intentó buscar un último intento de reconciliación. ¿De verdad quieres rendirte sin luchar más?, le preguntó ella, con la voz quebrada. Bar, sin levantar la mirada, habría respondido, no quiero rendirme, pero ya no sé si estamos peleando por amor o por costumbre. Lo que más impactó a sus amigos cercanos fue el cambio de tono en Bar, quien solía ser el más protector y sereno en la relación. Algo se apagó en él,
comentó una persona del entorno íntimo. Ya no sonríe igual cuando la ve. Y eso duele. Durante una de las últimas visitas al terapeuta, Elsin rompió el silencio con una confesión inesperada: he considerado irme del país por un tiempo. Tal vez, la distancia me ayude a entender que necesito de verdad. Bar se quedó en silencio, tragando saliva, como si esa idea le doliera más de lo que quería admitir. Si te vas, ¿eso significa que esto se acabó?, preguntó él con un tono entre resignado y confundido. Elsin no respondió directamente. Solo dijo: significa que necesito encontrarme a mí misma, lejos del ruido, lejos del dolor. Este giro en los acontecimientos ha generado una ola de comentarios en redes sociales. Mientras algunos fans les ruegan que no se separen y sigan luchando por su amor, otros consideran que ambos necesitan sanar por separado. La terapeuta, en su última recomendación, les propuso un ejercicio simbólico: despedirse el uno del otro sin resentimientos, con honestidad, con respeto, como dos almas que se amaron profundamente, pero que ahora deben decidir si continuar juntas o seguir caminos diferentes. Gracias por haber sido mi refugio en medio de tantas tormentas, le dijo Elsin a Bar en esa última sesión. Y tú, gracias por enseñarme a amar sin miedo, respondió él, mirándola a los ojos por primera vez en semanas. El futuro de la pareja sigue siendo incierto. No hay confirmaciones oficiales, ni comunicados, ni declaraciones formales. Pero los silencios, las miradas y las frases compartidas dejan entrever que algo profundo está ocurriendo. Y quizás, esta etapa de silencio sea el preludio de una nueva versión de ellos mismos, juntos o separados. ¿Qué crees tú, querido espectador? ¿Crees que Bar y Elsin aún tienen una oportunidad de reconstruir lo que una vez fue tan fuerte? ¿O es momento de aceptar que incluso los amores más intensos necesitan pausas para no convertirse en jaulas? Déjanos tu opinión en los comentarios, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita para estar al tanto de todos los giros emocionales de esta historia que, sin duda, nos tiene a todos con el corazón en vilo. ¿Y ustedes, qué opinan? ¿Creen que Bar y Elsin podrán superar esta crisis? Dejen su opinión en los comentarios, suscríbanse al canal y no olviden darle like a este video para que más personas conozcan esta historia que está dando tanto de qué hablar. Nos vemos en el próximo video.